hablar del Concilio de Trento es hablar de lo que uno pudiera denominar una reorganización estratégica por parte de la Iglesia Católica para trabajar con lo que uno pudiera denominar la contrarreforma. Desde luego, el catolicismo, después de la reforma de Lutero, pues siguió recibiendo golpes, porque pues obviamente esa infraestructura de gobiernos e iglesia empezó en un momento a requebrajarse. Por un lado el gobierno alemán, luego gobiernos ingleses, monarquías, y por el otro lado obviamente otros gobiernos entonces entrando en un proyecto de solidaridad mucho más amplio, ¿no? Por ejemplo, el de Francia y la monarquía española, que entonces empezó de hecho se decía que querían ser más papistas que el Papa, ¿no? De ahí sale la expresión como resultado de la Santa Inquisición. Todo esto pues hace que la Iglesia se vea precisada en la necesidad de un concilio. ¿Qué es un concilio? Pues un concilio no es otra cosa que el encuentro de los jerarcas religiosos para ponerse de acuerdo en cuanto a doctrina, gobierno, administración y disciplina de la Iglesia se refiere. Claro, cuando se habla en este caso, de un concilio ecuménico, no se está hablando de un concilio ecuménico en el sentido amplio de la palabra, no es que allí estaba reuniéndose los católicos y los protestantes simultáneamente, aunque en cierta medida esa fue la intención primaria, porque después de la Reforma hubo algunos religiosos que llegaron a pensar en la posibilidad de ver cómo se podía lograr nuevamente traer el pensamiento protestante de nuevo al pensamiento católico, pero realmente era bastante difícil. Así que cuando hablamos del Concilio de Trento, de lo que estamos hablando es de un concilio de la Iglesia Católica desarrollado en una serie de periodos. Este concilio tuvo 25 sesiones y desde luego comenzó en el año 45, en el 1545, ¿verdad? 1545, y terminó en el 1563. Lo que quiere decir es que duró 18 años. Poco tiempo, hay otros que han durado mucho más. Así que tuvo lugar en Trento, una ciudad al norte de Italia, y que en aquel momento era una ciudad imperial. Muchas veces se hablaban de ciudades de villorios, ¿no? Lo único que había allí es que había un príncipe obispo de la Iglesia, y obviamente pues la sede fue ese lugar. El Concilio de Trento se considera como el concilio 19º de la Iglesia Católica. Ellos de hecho pues van enumerando los concilios, y históricamente eso está bien detallado, bien demarcado. Decíamos la semana pasada que el Concilio de Jerusalén no aparece incluido dentro de los concilios de la Iglesia Católica, a pesar de que
hay algunas versiones de Biblias católicas que así lo reconocen como el Concilio de Jerusalén. Ahora, este concilio, el Concilio de Trento, tuvo interactuando 3 papas, pues porque en 18 años pues, un papa fallecía, otro venía al poder, y de esta manera el primer papa que da inicio al concilio es el Papa Paulo III, luego viene el Papa Julio III también, y luego vino el Papa Pío IV, y obviamente pues por el tiempo que se tomó el concilio pues hubo una interacción de 3 papas. Fue un concilio que en ocasiones se suspendía y volvía a tardarse, ¿no? el nuevamente volverse a convocar. Se dice que para la última sesión hubo 255 clérigos que asistieron al mismo, aunque no todos ellos tenían la capacidad de tomar las decisiones dentro del concilio, pero sí pudieron llegar para observar y para ver los trabajos que se realizaban. ¿Cuál era el tema de discusión? Bueno, el primer tema de discusión era precisamente el que había salido del catolicismo una facción, la Iglesia protestante, la Reforma protestante. Y ese era uno de los temas que se iba a discutir, porque la Reforma protestante había cambiado el giro del pensamiento religioso de la Iglesia. Y desde luego, al cambiar el giro del pensamiento religioso de la Iglesia católica entendía que algunos de esos cambios los podía combatir reafirmando la doctrina y reafirmando la tradición, y otros los iba a combatir entonces aceptando que habían unos errores y que había que enmendarlos. Por eso es que se da el concilio, y desde luego el primer tema para trabajarse en ese proyecto era precisamente ese grupo que había salido de la Iglesia por la Reforma protestante. El otro elemento era cómo se trabaja con las interpretaciones teológicas que ahora la Reforma protestante ha establecido. Número 1, la justificación. La Reforma protestante, Martín Lutero, empezó a enseñar que el justo vive por la fe. Y desde luego la Iglesia católica nunca había enseñado tal cosa. Por lo tanto, ese era un punto vital para discutirse dentro del Concilio de Trento. El otro elemento era la cuestión de los sacramentos. ¿Por qué razón los sacramentos? Porque la forma como entendió, no tanto Lutero, porque Lutero entendía y siempre afirmó que en los elementos del pan y del vino hay presencia de Cristo, pero Calvino no lo entendió así. Calvino decía que no es que hay presencia, sino que es símbolo de la presencia de Cristo. Y Zwinglio ni se diga, Zwinglio decía eso es pan y eso es vino, y al pan pan y al vino vino. O sea, para él no había ningún tipo de interés en términos de trabajar con los sacramentos de la Iglesia en un sistema tipológico. Eso tenía que trabajarse, y tenía que trabajarse también otra serie de elementos sacramentales dentro de la Iglesia, como es el bautismo, etcétera, etcétera. Ahora, otra de las discusiones que se iba a tener en el Concilio de Trento era la cuestión de las Sagradas Escrituras. Si la Iglesia iba a aceptar lo que Lutero decía de que la fe se reflexiona solo con la Escritura, o en su defecto, si ellos iban a postular que tanta autoridad hay en la Escritura como tanta autoridad
hay en la tradición. Y eso también tenía que discutirse en ese concilio. Otra de las cosas que se iba a discutir dentro del concilio eran las disposiciones disciplinarias. ¿Cómo vamos a establecer un proceso más rígido con el clero? Porque una de las cosas que dio paso a la era del oscurantismo fue la cantidad de miembros del clero que tenían hijos, distintas mujeres, habían desarrollado de la fe prácticamente una experiencia de negocio donde le vendían documentos sacerdotales a Tutinimundi, y por el otro lado pues había también un enriquecimiento por parte de algunos religiosos, y todas esas disposiciones disciplinarias iban a discutirse en Trento. Lo que quiere decir es que el Concilio de Trento era un concilio que iba a estremecer el árbol, iba a estremecerlo hasta sus raíces, iba a provocar una serie de cambios drásticos que al final los vamos a ver cómo se quedaron esos cambios. Y desde luego en la mente y en la idealización de las personas, el Concilio de Trento quedó como esa reunión donde las cosas se ponen en su lugar y los puntos se ponen en las IE, ¿no? Es esa visión, ¿no? Cuando, por ejemplo, la semana pasada hablábamos de que la gente antes decía, mira, esto me lo dijeron de Trento, y lo que quería decir es, lo que me dijeron, eso viene de primera línea, eso no falla. Por el otro lado, también la gente decía, yo estaba en la casa de fulano y se pusieron a hablar y me paré en Trento y le dije las 4 verdades que le tenía que decir, pues porque en esa idealización de pueblo, el Concilio de Trento fue el concilio que en cierta medida estableció la política eclesial de la Iglesia Católica para enfrentar la Reforma, que obviamente ya había levantado su ola y ella iba a seguir creciendo, y por el otro lado había que buscar la forma y manera de evitar que esa reforma pudiera arrastrar con más católicos hacia ella. Así es que desde el 1518 los protestantes alemanes comenzaron a reclamar la convocatoria de un concilio por parte del gobierno alemán. Y desde luego el emperador Carlos I de España y el imperio germánico empezaron a tratar de buscar las maneras de cerrar las diferencias entre los católicos y los reformistas, porque había un problema de índole político que les estaba asediando, y era la invasión turca. Y desde luego la Iglesia, como estaba dentro del imperio, pues jugaba un papel vital. Si la Iglesia estaba dividida, el imperio estaba dividido, los gobernantes estaban divididos, y desde luego cualquier invasión, en este caso musulmana, pues podía afectar muchísimo a Occidente, y desde luego así sucedió. Ya el mundo turco musulmán se había apropiado de todo lo que la Iglesia Católica tenía en Turquía, y ellos estaban en un proceso de crecimiento. El mundo musulmán estaba en un proceso de desarrollo y de crecimiento. Así es que en la dieta de Worms, en el 1521, de alguna manera se intentó zanjar las disputas entre protestantes y católicos, pero se cometió un error.
llevaron a Lutero a la dieta de Worms, y Lutero allí llamó tirana a la Iglesia Católica. Y desde luego, desde que entró tirando golpes, y entonces se entendió que lo mejor era detener, porque no había terreno, no estaba preparado el ambiente como para pensarse en la posibilidad de reconciliar las partes de la Reforma y de reconciliar las partes de los católicos. Así que hubo otras dietas posteriores a la de Worms, pero no había éxito en lo absoluto para crear un concilio que fuera reconciliador. Porque el Concilio de Trento no fue un concilio reconciliador. El Concilio de Trento lo que hizo fue demarcar la raya. De aquí para adelante, estos somos nosotros y estos son ustedes. Y nosotros seguiremos siendo católicos y ustedes serán de ahora en adelante protestantes. Ahora, lo que es interesante es que la Iglesia Católica en ese momento tuvo ideas geniales, como por ejemplo el concepto de una santa Iglesia Apostólica Católica. O sea, esas expresiones realmente no son marcas de fábrica, son expresiones generales que lo mismo se pueden plantear a uno que a otro, por una sencilla razón, porque hasta el siglo XV, hasta la era del oscurantismo, la Iglesia era una, la cristiandad era una. Ya después de la Reforma, entonces se divide la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, pero a fin de cuentas vienen a ser hijos de un mismo vientre. Y el catolicismo vendió la idea de que el protestantismo había renunciado al catolicismo para formar una nueva religión, y que entonces ellos seguían siendo la primera iglesia. Y eso obviamente no es así. Eso no es así. Históricamente no lo es. Cuando yo he tenido la oportunidad de conversar esto con algunos amigos, obviamente que conocen el tema, les digo, mira, ustedes capitalizaron muy bien el momento. Es como la marca Clorox, ¿verdad? Pues capitalizó muy bien el momento, y puso el nombre del químico, se lo puso a su marca, y todavía al día de hoy la gente va a comprar Clorox y lo que piensa es en la marca, ¿no? Agarra inmediatamente, porque ese elemento pues fue bien capitalizado, pero no hay ninguna diferencia. Yo cuando hablo con un católico le digo, mira, si de lo que vamos a hablar es de un problema de antes de la Reforma, yo soy tan responsable por lo que sucedió como tú. Y desde luego, entonces como que si saben bien de lo que se trata mi planteamiento, dicen, no, nosotros nos separamos. No, yo estoy consciente, lo que te estoy diciendo es que antes de la Reforma, todo lo que sucedió en el catolicismo, tan responsable históricamente eres tú como lo soy yo. Dice, no, pero lo que pasa es que, le digo, no, es que históricamente es así. Ahora, después de la Reforma, pues es otra cosa. Pero ¿qué implicación tiene eso? La implicación que tiene eso en mi intención es decirle, nosotros somos de un vientre, los mismos hijos, los mismos hermanos. Sí, sigue siendo, o sea, la iglesia, la santa iglesia del Señor, desde el punto de vista histórico, es toda la cristiandad. El concepto de querer decir que ellos son la primera, la santa iglesia,
realmente no responde a la verdad, sobre todo cuando Lutero nunca quiso dividir la iglesia. En la mente de Lutero nunca estuvo presente el dividir la iglesia. Lutero lo único que quería era que la iglesia se limpiara de ese oscurantismo que la había invadido. Tan es así que cuando empieza la rebeldía dentro de la Reforma, que se destruyeron templos católicos, Lutero insultó, expulsó y censuró a los que lo hicieron con toda la fuerza y con toda la pasión. Porque para Lutero era imperdonable que la iglesia destruyera a la iglesia. Esa no era su intención. Su intención era precisamente condenar los abusos que la iglesia estaba cometiendo. Y lo que es interesante es que en el Concilio de Trento, la iglesia católica apostólica romana condenó los abusos. Como por ejemplo, el abuso aquel que había de la indulgencia. Eso no quiere decir que la iglesia hoy no siga creyendo en la indulgencia, pero por lo menos el abuso aquel que había de la indulgencia, la iglesia lo atacó en el Concilio de Trento y lo eliminó. ¿Y cuál era el abuso? Había que pagar. Que le decían a una persona: mira muchachos, si tú lo que tienes que pagar son $1000, tú pagas $1000 y ya llana y sencillamente ya tú tienes un certificado que yo te preparo y que yo te entrego, que dice que no importa los pecados que tú cometas, ya tú estás perdonado. Pues eso era un abuso, y eso era precisamente lo que condenaba a Lutero. ¿Ves? O en su defecto, que le decían que tu pariente no tuvo la oportunidad de comprar el certificado, no hay problema, tú lo puedes comprar. Y yo te garantizo a ti que sonando la moneda en el gasofilacio, el alma de tu pariente sube inmediatamente al cielo. ¿Ves? Entonces, eso era lo que prácticamente Lutero ridiculizaba, porque veía que era todo un proceso de abuso hacia la fe, hacia el creyente. Pero eso la iglesia lo condenó en Trento. O sea, el elemento de indulgencia, de alguna manera sí, se sigue haciendo todavía, no desde el punto de vista como se creó en el oscurantismo, pero de alguna medida, cuando se plantea el concepto de que la fe y las obras van de la mano, pues plantea un elemento de indulgencia. Cuando se hacen las misas por los muertos, plantea un concepto de indulgencia. ¿Ves? Y lo vamos a ver en las decisiones que llegan finalmente el concilio de Trento. Ahora, lo cierto es que había una imperiosa necesidad de unir a la iglesia. Claro, el concilio de Trento no pretendía unir la iglesia de aquellos que ya se habían ido, pero sí pretendía unir la iglesia, porque la iglesia quedó como en un abismo. Había gente que andaba mirando a ver hacia dónde me inclino, hacia dónde me voy, y desde luego ellos necesitaban solidificar la teología de la iglesia y mejorar la calidad moral de la institución, porque la calidad moral de la institución había sido fuertemente lacerada, bien lastimada. Imagínense que hay es una gama inmensa de historias hasta de papas que tuvieron hijos, obispos que tenían hijos. En Puerto Rico inclusive hubo un obispo que siempre se dijo que un corsario que había en Puerto Rico era su hijo. Y cuando se hace el inventario, porque este corsario finalmente la corona española lo manda a arrestar y le invade
se apropia de todas sus posesiones. Una de las cosas que descubren es que todo lo que él compraba en España para él, lo compraba paralelamente para el obispo. Inclusive los libros para la biblioteca las compraba para él y las compraba para el obispo. Y de hecho cuando se ordenó su arresto, el obispo en la iglesia de San Francisco, en la calle San Francisco, esa primera iglesia que está allí el obispo lo recibió y obviamente le dio protección al punto de que nunca salió de allí. Y ese corsario, pues el autor de su libro plantea que había una alta posibilidad de que fuera hijo del obispo, pero eso era algo que vox populis, ¿no? Eso en cualquier lugar se podía encontrar y se podía ver. Así que cuando alguien me lo discute, le digo, mira, esto es sencillo. Si la iglesia hizo un concilio precisamente para mejorar la calidad moral de la institución, óyeme, si hizo un concilio para mejorar la calidad moral de la institución es porque sabía que no estaba en buena calidad la moral de la institución. Y eso históricamente está presentado de esa forma, que parte del propósito del Concilio de Trento era mejorar la calidad moral de la institución. Ahora, fue el Papa Pablo III, ¿verdad?, como mencionamos ahorita, quien asumió el compromiso de decir, bueno, vamos a trabajar con un concilio, vamos a unificar a todos los católicos, vamos a lograr una reunión conciliar, y desde luego, pues, esto no quiere decir que antes no se había intentado, pero él tuvo éxito para hacerlo. Así es que convoca el concilio en Trento y asistieron 25 obispos, 5 superiores de órdenes religiosas, y con estos 25 obispos y estos 5 superiores de órdenes religiosas fue que dio comienzo el concilio. Pero como yo dije, ya al final, 18 años después, ya habían sobre 225 personas asistiendo al concilio. Lo que quiere decir es que empezó a motivarse la Iglesia Católica para unificarse a través de la experiencia del concilio. En el concilio se estableció que los obispos debían presentar capacidad y condiciones éticas intachables. ¿Se da cuenta? Si van a trabajar con la moral, pero no. Nosotros necesitamos recabar un compromiso a los obispos para que, si van a ser parte de la Iglesia Católica, tienen que tener una capacidad y una condición ética intachable. Por el otro lado, otra de las cosas que el concilio iba a establecer es que antes cualquiera era sacerdote. No sabía el latín, pero era sacerdote. No había estudiado, pero era sacerdote. Porque el sacerdocio se compraba. Eso se compraba. Y el obispado se compraba. Entonces, ya necesariamente dentro de ese concilio se establece que hay que crear seminarios especializados para la formación sacerdotal. Y desde luego, esos seminarios son los que van a validar la función propia del sacerdocio. Pues la razón por la que existe ahora en el Concilio de Trento esta regla es porque antes, pues obviamente, cualquiera compraba un título sacerdotal. Por el otro lado, otra de las cosas es que se empezó a confirmar la exigencia del celibato. Pues si se está confirmando la exigencia del celibato, quiere decir entonces que con anterioridad no lo había. Y por el otro lado, otra de las cosas que se requirió es que los obispos no podían acumular riquezas y debían vivir en sus diócesis, propiedad de la iglesia. Esto precisamente para que los obispos no fomentaran fortuna, no provocaran fortuna. Por lo tanto, el lucro personal
no iba a existir. No iba a existir. Lo que quiere decir es que si se estaba estableciendo de esta forma, es porque con anterioridad se estaban enriqueciendo. Ahora, como no solamente el concilio era para trabajar con la cuestión esta de la disciplina de la iglesia, el concilio también se impuso en contra de la opinión protestante. Y desde luego, la opinión protestante de Lutero era que la iglesia no tiene ninguna gestión de mediación. La iglesia, según Lutero, es el cuerpo de Cristo, pero un cuerpo cuya cabeza es Cristo y que está subeditada precisamente al Señor. Pero en el Concilio de Trento, entonces se establece la necesidad de la existencia mediadora de la iglesia. Es decir, que para vivir una experiencia de salvación es necesario que el individuo pertenezca ¿a qué? A la iglesia. O sea, no existe salvación si no es a través de la iglesia. Y de hecho, todavía usted observa que si el niño no se bautiza y muere, ¿va a dónde? Al limbo. Muere moro. ¿Ve? Porque lo que garantiza la experiencia salvífica es precisamente la iglesia. Por eso usted puede escuchar, claro, esto ha cambiado bastante, pero usted podía escuchar antes cuando la gente decía: yo soy católico, apostólico y romano, porque lo que estaba diciendo era lo que se le había pedido que dijera para afirmar qué cosa, que pertenecía a la iglesia que ejerce la función mediadora para la salvación. Por el otro lado, se reafirmó la jerarquía de la iglesia. Es decir, la iglesia tiene una función de un cuerpo jerárquico, y esa función de ese cuerpo jerárquico se desprende desde la persona del Papa, de ahí en adelante los cardenales, los obispos, los arzobispos, y de ahí en adelante cada uno en su función. Por el otro lado, se plantea que dentro de esa jerarquía el Papa es la máxima autoridad de la iglesia, y que todo religioso dentro de la iglesia debe lealtad y sumisión a la persona del Papa. Y es interesante porque no puede existir una misa donde no se hagan dos cosas, donde número uno no se pida oración por el Papa, y número dos, donde no se reafirme la figura del Papa como jerarca de la iglesia. Eso es fundamental dentro de la experiencia de la misa. Sí, se ora por el Papa, por el que está puesto en el país, y se afirma obviamente con ello la función jerárquica eclesiástica de la iglesia. Ahora, se ordena también en este concilio, como obligación de los párrocos, predicar los domingos y días de fiestas religiosos, impartir catequesis a los niños, registrar los matrimonios, los nacimientos y los fallecimientos. Y desde luego, algunas de estas prácticas se han ido eliminando porque el Estado las ha ido asumiendo en algunos países, pero todavía hay casos donde si la persona no aparece su certificado de nacimiento, lo mandan al pueblo a buscar la fe de bautismo, y la fe de bautismo se convierte tan legal como el certificado de nacimiento. Esto porque obviamente la iglesia ejercía una función social, y la iglesia ejercía una función civil. Yo recuerdo
cuando yo iba al auxilio mutuo y los pisos estaban llenos de monjitas. Hoy usted va y usted no encuentra una. ¿Por qué? Porque el mundo civil, la sociedad civil, ha invadido precisamente el trabajo que antes hacía la iglesia. En los pueblos, en los campos, los parteros eran los religiosos. Y inclusive los que preparaban los muertos eran los religiosos. Y los que asistían con el asesoramiento a los alcaldes de los pueblos eran los religiosos. Hoy en día ya obviamente ha habido un desplazamiento enormísimo por parte de la sociedad civil, y muchas de las cosas que hacían los religiosos antes, pues hoy pues no las hacen. Esa es la realidad. Ahora, por el otro lado, en el Concilio de Trento, la Iglesia reafirmó la validez de los 7 sacramentos y la necesidad de juntar religiosa y teológicamente el concepto de la fe y de las obras. O sea, no puede haber un católico auténtico que no haga buenas obras. Y desde luego, la fe cristiana en su totalidad plantea como una cuestión, de hecho, el acto de las buenas obras. Muchas gracias por una buena obra. Yo no discrimino por colores. Ahora, fíjese qué interesante que el mundo de la Reforma no negaba la experiencia de las buenas obras. Lo que planteaba era que las buenas obras son precisamente inherentes a la experiencia de la vida de un cristiano. Es imposible que un creyente pueda ser creyente y no haga buenas obras. Ese no es el asunto. El asunto es que dentro del Concilio de Trento, las buenas obras son un agente catalítico para la salvación. Es decir, mientras más obras haces, más acumulas para beneficio de la salvación. Y desde luego, en la experiencia de la Reforma, lo que se establecía es que el ser humano se salva por la fe y no por las obras. Las obras son resultado de la fe. Bajo ninguna circunstancia es materia que beneficia a la salvación. ¿Qué otra cosa planteó el Concilio de Trento? Pues obviamente se opuso a la tesis de la predestinación de Calvino. Pero el Concilio de Trento no fue el único que se opuso al concepto de la predestinación de Calvino. Más adelante, dentro del mundo protestante, apareció también el movimiento anticalvinista, llamado arminiano. Y lo que es interesante es que este movimiento anticalvinista, llamado arminiano, surge como resultado de un estudiante de la escuela calvinista llamado Arminio, que cuando regresa a Holanda, ya graduado del seminario calvinista, le dice: mira, tenemos un problema. Aquí hay un predicador evangelista que anda por ahí predicando en contra de la predestinación. Y la primera tarea que te queremos asignar es que tú hagas apologética contra él, es decir, que tú hagas una defensa en contra de sus planteamientos. Y este hombre, Arminio, pide un año. Dice: bueno, denme un año para yo entrar con él y discutir estos asuntos con él y ver hasta dónde podemos llegar. Al año, cuando lo llaman para dar el informe, Arminio dice: no solamente no lo he podido refutar, sino que creo
lo que él está enseñando. O sea, por lo tanto, el Concilio de Trento, que plantea una postura anticalvinista, más adelante, dentro de la fila del protestantismo, tiene una facción que no se va a hacer católica, porque no lo será jamás, porque ya renunció al catolicismo, pero tampoco va a ser calvinista, porque no acepta la doctrina de la predestinación como una doctrina real para la fe. Mire cómo se dan las cosas interesantes, ¿no? Dentro de estos procesos históricos de la vida de la iglesia. Así es que la iglesia sostuvo que el hombre puede realizar buenas obras, ya que el pecado original no destruye la naturaleza humana, sino que solamente la daña. Por lo tanto, el ser humano está capacitado para hacer buenas obras, y como resultado de hacer buenas obras, pues eso da mérito, da crédito para la salvación. Claro, no podemos negar que hacer buenas obras produce una satisfacción extraordinaria. Y desde el punto de vista biológico inclusive, ¿sabes? Yo hice un ejercicio con mi nieta hace como 1 año y medio atrás. Y fue que entré con ella a un supermercado, y cuando salí del supermercado había en una esquinita una deambulante, y yo agarré un pesito y le dije, toma, llévaselo a ella y entrégaselo. Y ella fue y le dio un pesito a la deambulante, y allá la deambulante le echó bendiciones, y ella vino y se montó en el carro, y yo intencionalmente no emití ninguna palabra. Ella se montó en el carro, se puso su cinturoncito y salimos. Cuando estábamos llegando a casa, yo me detengo y le digo, Kaira, ¿qué experiencia tú viviste dándole ese dinerito a esa señora? Y me dice, Abu, tócame el corazón para que tú veas. Todavía está acelerado de la emoción. O sea, hacer buenas obras produce una satisfacción extraordinaria. Hacer el bien produce una satisfacción extraordinaria. El único elemento es que dentro de la fe evangélica o la fe protestante, como se le quiera llamar, se plantea que esto es el resultado de la fe, no es como un mérito para la fe. Ahora, ¿qué otra cosa hizo el Concilio de Trento? Pues el Concilio de Trento vindicó los santos, ¿verdad? Los santos fueron reivindicados, se reivindicó la misa y se afirmó la existencia del purgatorio. O sea, este era un concilio para poner todas las cosas, punto. Esto es lo que vamos a creer y esto es lo que vamos a sostener, y con esto es que vamos hacia adelante. El que no quiere estar con nosotros no está con nosotros, el que no quiera creer a lo que creemos no cree en lo que creemos, pero esto es lo que nosotros definimos para tener un sentido de unidad como comunidad, como eclesía, ¿verdad? Así que se afirma la existencia del purgatorio, y para cumplir con su mandato se crea la congregación del concilio, dándose a conocer sus disposiciones a través del catecismo. Es decir, a la iglesia ahora le vamos a enseñar lo que creemos. ¿Por qué? Porque con anterioridad no se le enseñaba. Y el catecismo surge precisamente como resultado del concilio de Trento. Ahora, se reinstauró la práctica de la Inquisición. Acuérdese que esto tenía una estructura pseudopolítica, pseudomilitar. Por muchos años la iglesia venía acompañando al imperio. Luego que el imperio desaparece, la iglesia acompaña a los gobernantes y a los emperadores y a los reyes, y la iglesia obviamente avala lo que los emperadores y los reyes hacen. Por lo tanto, en medio de la crisis en la que ellos están, porque la ola
del protestantismo ha ido en aumento, pues llana y sencillamente lo que se plantea es reinstaurar la práctica de la Inquisición, que había surgido ya en el siglo XIII en Francia, pero que ahora obviamente España ya la estaba practicando desde 1478 y otros países europeos también habían comenzado a practicarla, y desde luego había que darle una forma religiosa al proceso. Y esto hay que verlo con la realidad de su contexto, con ojos de historiador, no lo podemos ver de otra forma. Mire lo que se conceptualizó dentro de la Inquisición. Pues, si hay un individuo que ha caído en la herejía, la Inquisición iba y lo arrestaba. Pero la Inquisición tenía el deber de hacerlo cambiar de opinión. Y desde luego comenzaba con una exhortación, con una amenaza, con 4 palos bien dados, y por ahí en adelante, obviamente, si el hereje no cambiaba de posición, pues seguían aumentando ¿qué? Los procesos para llevarlo a la fe. Si al final la Inquisición descubría que el individuo llana y sencillamente era irrehabilitable para la fe, entonces lo que hacía era que lo ponía en manos del gobierno civil. Y entonces el gobierno civil lo condenaba a la hoguera. Así es que el protestantismo tuvo que soportar la Inquisición en varios países, pero principalmente tuvo que soportar la Inquisición en España, en Italia y en Portugal. Allí fue donde la cosa se hizo rígida de verdad, se hizo fuerte, y desde luego esto religiosamente tenía el propósito de salvar el alma. De salvar el alma. Ahora, no solamente la Inquisición tenía este objetivo, sino también se creó lo que se conocía como el índice en el 1557, que era un proceso de censura contra cualquier publicación de pensamientos que pudieran ser contrarios a la fe católica. Y desde luego, lo primero que se hizo fue un llamado al pueblo para que todo aquello que pudiera ser considerado anticatólico se trajera para poderlo desaparecer bajo el fuego. Si alguien tenía algún documento, algún tratado, algún libro de algún hereje, pues lo propio era que lo llevara a la iglesia para que de esta manera pudiera ser destruido. Ahora, ya para el 1592, el concilio publicó una edición definitiva de la Biblia. ¿Saben cuál fue? La Vulgata Latina. La Vulgata Latina. ¿Verdad? 1592 se publica la Vulgata Latina y la Iglesia sostiene que esta es la revelación de la verdad divina. Ahí, en la Vulgata Latina. Pero el católico no puede perder de vista que juntamente con la Vulgata Latina tiene que observar la tradición. Y para poder garantizar que una cosa caminara con la otra, es decir, la Vulgata caminara juntamente con la tradición,
entonces se prohíbe la libre interpretación de la Biblia. Y eso llevó no a una libre interpretación, sino a una prohibición de la lectura de la Biblia. Se prohibió la lectura de la Biblia, aduciéndose que solo el Papa y los obispos, quienes eran herederos de San Pedro, y los apóstoles, a quienes Cristo le asignó esa misión, eran los únicos que estaban autorizados precisamente para interpretar las Escrituras. Ahora usted puede entender perfectamente por qué la Iglesia Católica nunca contó el Concilio de Jerusalén como un concilio. Porque la razón es bien sencilla. Porque en el Concilio de Jerusalén, claramente Pedro no es el dirigente de la Iglesia. En el Concilio de Jerusalén, Pedro es un apóstol más. El que reparte el bacalao en el Concilio de Jerusalén es Santiago, no es Pedro. Si vuelve a leer la historia del capítulo 10 de Hechos, usted lo va a ver bien claro. El que dirige la vida de la iglesia en Jerusalén no es Pedro. De hecho, Pedro estaba asustado cuando llegó a la casa de Cornelio, porque sabía que tenía que venir a Jerusalén a dar cuenta. Y Pablo lo recriminó en varias ocasiones, y dice que en una lo recriminó con fuerza, y dice que fue una discusión bastante fuerte, porque cada vez que llegaban los judíos, Pedro entonces se separaba de los gentiles. O sea, lo que tiende a demostrar con toda claridad que Pedro no era el papa de la iglesia. Por esa razón, el Concilio de Jerusalén no aparece contado como un concilio dentro de la Iglesia Católica. Ahora, claro, el concilio no logró lo que se pretendía de primera instancia, ¿verdad? Lograr a ver si las reformas y los reformadores volvían de nuevo a la Iglesia. Pero sí, el Concilio de Trento fue una gran catarsis para la Iglesia Católica, y desde luego se convocó como respuesta a la Reforma Protestante para aclarar los diversos puntos doctrinales. Desde el punto de vista doctrinal, ha sido posiblemente el Concilio de Trento el más influyente, porque todo lo que se determinó allí todavía al día de hoy está vigente. 5 siglos después sigue vigente. Es decir, el Concilio de Jerusalén estableció el rito romano en cuanto a la misa, aboliendo los demás ritos, porque la iglesia no estaba del todo unida. Por lo tanto, cada cual tenía su propia misa particular, pero todo eso se descuadró, se eliminó, y se creó una sola misa para que pueda existir una sola iglesia. Entonces tiene que haber una sola doctrina, tiene que haber una sola fe, tiene que haber un solo papa, tiene que haber una sola misa, tiene que haber un solo bautizo. Y todo eso obviamente se logra alcanzar dentro del Concilio de Trento. Se establece también todo el trabajo de reforma administrativa de la iglesia, y se establece lo que ya hemos señalado, la disciplina de la iglesia, que era sumamente necesaria para que la Iglesia Católica pudiera prevalecer. Por el otro lado, se estableció la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ahora no era cuestión de a mí me parece, sino que allí la Iglesia determinó que Cristo está presente en el pan y que está presente su sangre en el vino. Por el otro lado, se estableció dentro de la fe y la tradición el elemento vinculante de la justificación por la fe y por las obras. Obviamente se conservaron los sacramentos de la iglesia, se conservaron las indulgencias, no con aquellos abusos que había al principio,
sino de una manera ahora mucho más mesurada. Y por el otro lado se afirmó la veneración a María y a los santos. Por el otro lado, se definió como iglesia apostólica, diferenciándose de los reformadores. Se prohibió el casamiento de los sacerdotes, la acumulación personal de riqueza, se promovió la casa parroquial y se estableció la creación de seminarios para sacerdotes. Se afirmó la supremacía del Papa y se fortaleció la jerarquía. Y se enseñó que lo que sale de vida en gracia y caridad, pero que deudores de las penas que la divina justicia reserva, los seres humanos las pueden padecer en la otra vida. Y eso yo se lo explico de manera más sencilla. Yo, pues obviamente, nunca fui católico. Y a lo mejor por eso es que alguna gente me dice, tú los tratas muy bien, pero es que yo no tengo por qué tratarlos mal. Yo no tengo, o sea, yo no soy católico, jamás pudiera serlo. No lo pudiera hacer porque me siento como David cuando le pusieron el ropaje del guerrero, ¿verdad? Yo no he practicado eso nunca, no creo que lo pueda practicar ahora. Pero sí hay un dato interesante sobre esto, y es que en el catolicismo, cuando se está haciendo el velorio de alguien, se hace el rezo, ¿verdad? Y una de las cosas que se dice con más énfasis es que Dios lo saque de pena y que lo lleve a descansar, ¿verdad? ¿Qué establece el Concilio de Trento sobre esto? Pues el Concilio de Trento sobre esto lo que establece es que a pesar de que todo buen católico debe observar la fe y las obras, ¿verdad? Y debe entender que la salvación adviene a través de la iglesia, y debe entender obviamente todo ese proceso que ya se enarboló en el Concilio de Trento, pero por el otro lado la iglesia no pierde el sentido de madre, ella también es madre, y como madre la iglesia no pierde de perspectiva el acto de la compasión y de la misericordia de aquellos católicos que nunca fueron a la iglesia y de aquellos católicos que probablemente no hicieron tampoco muchas buenas obras. Por lo tanto, ¿qué se establece? Se establece que ellos van a un purgatorio y que entonces, obviamente, la remisión de la culpa de esa gente que va al purgatorio queda entonces en manos de aquellos que pueden hacer la misa por él y pueden rogar por él y pueden pedir por él. Por lo tanto, si esa persona no pudo ser un buen cristiano en vida, todavía queda con la posibilidad que como resultado del rezo y de la intervención de los santos pueda salir del purgatorio y pueda ser llevado al descanso eterno. Y desde luego yo he ido a muchas experiencias de estas, y con el mayor respeto y con la mayor reverencia yo voy a estar allí, a pesar de que no lo creo, ¿verdad? Pero estoy, y lo puedo entender como resultado de esa experiencia y de esa determinación del Concilio de Trento, donde ellos dicen, mira, todavía puede haber una oportunidad de gracia y de caridad para aquellos que en un momento dado padecieron en la otra vida o padecen en la otra vida la experiencia del purgatorio, y es que todavía pueden salir de ahí, y salen de ahí como resultado de la misa. Por eso usted va a ver que para un católico es sumamente importante, después que muere una persona,
hacerle el novenario, porque en el novenario es que se van a asegurar de que si esa persona no logró todos los méritos por las obras, y no logró todos los méritos por la fe, y no logró todos los méritos asistiendo a la iglesia, por lo menos a través de ese tipo de proceso puede salir del tormento para alcanzar entonces la vida eterna. En síntesis, la iglesia en ese momento vio en la experiencia del Concilio de Trento una válvula que los podía poner de nuevo a ellos en buena perspectiva, en buena posición. Pero yo les voy a hablar ahora de algo que no necesariamente tiene que ver con el Concilio de Trento de forma directa, pero sí de forma indirecta. Cuando la Iglesia Católica salió con el producto del Concilio de Trento, entendió perfectamente que habían encontrado el antídoto para la reforma. Y de hecho el Concilio de Trento se denomina también como la contrarreforma. Y desde luego, cuando uno mira todo el documento, uno lo que está haciendo aquí es un resumen, pero cuando uno mira todo el documento, uno se da cuenta que ellos cubrieron todas las bases, todas las bases. Fíjense que yo dije al principio que ellos iban a trabajar con cuatro áreas fundamentales y desde luego las trabajaron exitosamente. Cuando ellos trabajan esas cuatro áreas, el área de la educación, el área de la moral, el área de la teología, ellos trabajan eso de manera exitosa. El apareamiento de la fe y de las obras, todo eso está. Cuando ellos terminaron el producto de esta experiencia de Trento en el 563, ellos entendieron que tenían el juego perfecto para ganarle a la reforma. Sin embargo, la evidencia ha sido otra. Y es interesante que se ha comenzado a hacer estudios. O sea, si una iglesia tiene un acervo enormísimo desde el punto de vista histórico y una bitácora extraordinaria para evitar que los errores se cometan más de una vez, que es la Iglesia Católica. O sea, en eso ellos, por eso usted escucha, por ejemplo, surge un problema ético y la Iglesia Católica guarda silencio. Ella no sale corriendo a dar su opinión. A veces en eso pecamos más los evangélicos, que hay una situación ética y salimos corriendo a emitir nuestra opinión. Ellos primero van a sus fuentes de historia. Vamos a ver si esto se dio alguna vez. Y vamos a ver cómo se combatió, si se dio. Y si no se ha dado, qué problemas similares a este hubo alguna vez y cómo se trabajaron. Y hasta que ellos no estudian bien, ellos no emiten una opinión. Ellos sí aseguran que cuando su opinión va, a veces yo escucho a la gente que dice, mira que el Papa dijo esto. El Papa no dijo nada. El Papa, antes de decir eso, se lo tuvo que haber dicho la curia, se lo dijeron los estudiosos, se lo dijeron los sociólogos, se lo dijeron los teólogos, y antes de que él lo dijera lo sentaron. Vamos a ver cómo que tú lo vas a decir. Dilo. O sea, así es como se da el proceso. La iglesia no se da el lujo de cometer errores. No se da ese lujo. Ahora, aun cuando todo estaba cuadrado, algo falló. Y mire qué interesante que hoy en día
se ha descubierto el error y se está tratando de resolver. Recientemente escuchamos al Papa decir que la Iglesia necesitaba venir a una oración más espiritual, más espontánea. ¿Y qué es una oración más espontánea? Orar como oran los evangélicos. Que en lugar de agarrar el rezo, que en lugar de agarrar el misal, el católico levante las manos y diga: Dios mi Padre Celestial, ante tu presencia estamos, y de acuerdo a cómo venga la inspiración, así ore. Y es interesante que ahora mismo estamos viendo en programas de radio católico, en programas de televisión católico, la oración espontánea. Pero no solamente estamos viendo la oración espontánea, estamos viendo la predicación espontánea. No quiere decir que no sea una predicación estudiada, analizada, ¿verdad? Pero sí espontánea en el sentido que ya no es la rigidez aquella de lo que tengo que leer, lo que dice para el día de hoy la misa, sino que ahora el sacerdote tiene margen. Tiene un margen para desarrollar lo que el misal dice para el domingo próximo. Y entonces, desde luego, el sacerdote que tiene dotes de buen orador, agarra y hace su buen sermón y lo presenta. Y hoy en día estamos viendo precisamente una calidad extraordinaria de predicadores dentro de la Iglesia Católica que están comunicando efectivamente. Número 2. Otro elemento que uno ha comenzado a ver es la experiencia de la adoración espontánea. ¿Ves? Si usted observa bien, ahora hay decenas de discos, o sea, de la misma manera que la Iglesia Evangélica tiene a los René González y tiene, qué sé yo, a los Marcos Witt y sigue por ahí mencionando, también la Iglesia Católica tiene una gama de cantantes que graban discos, que trabajan dentro de la experiencia de la adoración, y desde luego eso ha creado un marco de entusiasmo dentro de la iglesia y un avivamiento que yo creo que es digno de bendecir al Señor. Por eso yo no tengo ningún problema con eso, porque yo no puedo ver el proceso de la fe como si esto fuera un negocio. Si yo lo veo como un negocio, pues entonces me incrimino yo como un negociante. Gloria a Dios por eso. Yo bendigo al Señor por eso. Ahora, uno de los descubrimientos últimos que se ha hecho es que dentro del objetivo de la Iglesia Católica está el lema "regresa a casa". ¿Verdad? El lema "regresa a casa", lo que se propone es que toda persona que ha dejado la fe católica pueda reflexionar y pueda regresar. Como yo sabía que iba a hablar con ustedes de esto hoy, pues me di a la tarea también de mirar un poco y de escuchar un poco y de hablar un poco. Y descubrí que a pesar de que está dentro del plan estratégico, hay unas deficiencias muy serias. Y es que llana y sencillamente la Iglesia Católica puede en alguna medida hacer unos arreglos cosméticos desde el punto de vista de su función externa, pero esos arreglos no los puede institucionalizar, porque obviamente cuando han tratado de hacerlo les ha creado un problema muy serio. Por ejemplo, en la década del 60, en el 1960, cuando se establece el movimiento carismático, ese movimiento carismático les creó a ellos un problema muy serio, demasiado grande. ¿Y qué fue? Que llana y sencillamente el movimiento carismático empezó a leer las escrituras, no solamente a tener un culto espontáneo, una oración espontánea, sino que cuando leían la escritura decían: no, nosotros nos amaríamos, y esto no lo vamos a hacer, esto no lo vamos a hacer. Y eso, en lugar de ser un beneficio para ellos, se les convirtió en un dolor de cabeza, que a la larga lo que tuvieron que hacer fue otra incisión.
sácate todos estos carismáticos de aquí. Claro, han vuelto nuevamente a recrear el movimiento carismático, pero ahora en la recreación del movimiento carismático el control es mayor. ¿Por qué? Yo te voy a permitir cantar, te voy a permitir decir aleluya, te voy a permitir decir la oración espontánea, pero antes de eso tenemos que ir al culto de María. Si no hay el culto mariano primero, no hay el corito después ni hay. Entonces, ese elemento obviamente es un elemento de base, es un problema de base. Y desde luego, esto sería como el cuento de los ratones y el gato. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Claro, el Papa del presente, en alguna manera, ha tratado de hacer unos intentos dentro de eso. Pero de lo que estamos hablando es de una institución que tiene cientos y cientos de años y que ha establecido toda su infraestructura a base de ¿qué? De Sagrada Escritura y tradición. Y trabajar con eso es como meterse de frente a una mole que aplasta. Y ahí es donde yo pienso que puede provocarse todo el entusiasmo, pero llega nada más que hasta un punto. Como por ejemplo, una de las cosas que ha descubierto el catolicismo, que es un hándicap para ello, es el concepto de vida en comunidad. Por ejemplo, en la experiencia de la misa dominical, nada es espontáneo, solamente lo que se ha permitido es la expresión de la misa, que ahora tiene un poco de espontaneidad, y el elemento de la oración. Pero la participación comunitaria no es una participación desde el punto de vista espontánea. Y desde luego, para poder salvar esto, la Iglesia tiene que entonces reestructurarse para hacer de la experiencia de la reunión cúltica o de misa una experiencia de comunidad. Y en eso, obviamente, culturalmente, a la Iglesia se le hace un tanto difícil, porque por lo general la gente va a la misa y salvo cuando el sacerdote ordena que se den la paz, una vez termina la misa, cada cual sale, y si se encuentran en el camino no se miran, y si se encuentran en el supermercado no se hablan, porque ya sencillamente el sentido de comunidad no existe. Y desde luego yo creo que el Concilio de Trento todavía tiene esperanzas de crear reformas sobre reformas, pero las limitaciones que tiene son las limitaciones de la tradición. Y trabajar con las limitaciones de la tradición, óigame, es difícil. Es difícil. Alguna gente, claro, yo sería irresponsable si yo digo que eso es así, ¿verdad? Porque no puedo decir que es así. Pero una de las cosas que yo me pregunto es por qué existen dos papas hoy y por qué uno renuncia y viene otro. Y obviamente dentro de mi hipótesis, que yo no puedo decir que es eso, simplemente yo digo, caramba, yo pienso y digo, probablemente aquel que era un teólogo rígido no iba a poder desarrollar una nueva estrategia como la que se ha tratado de desarrollar, que a mí me parece que ha sido asertiva, porque este Papa Nuevo ha logrado acaparar la atención mundial, pero no lo podían hacer con el que estaba, porque el que estaba es una personalidad muy rígida, de alemán, muy rígida, y desde luego pues con esa personalidad rígida no se podía trabajar. Con esta personalidad de un hombre que se atreve
montarse en su helicóptero y llévame a la iglesia pentecostal del barrio en Italia, que quiero ir a ver al predicador, que es un amigo mío de Argentina que yo hace tiempo no veo, y entra y se sienta porque quiere participar del culto y oírlo predicar. Esa personalidad, pues obviamente puede lograr algunas nuevas experiencias dentro de la comunidad, pero para poder lograr lo que está en el ideal, tendrían que aniquilar la tradición, y la tradición tiene un sitial tan alto y tan alto que es como decirle a los evangélicos: para ustedes lograr el éxito tienen que destruir la Biblia. Y los evangélicos van a decir: no hay manera de destruirla. Pues para el católico decirle: para ustedes tener éxito tienen que destruir la tradición. Y probablemente va a decir: nosotros no podemos destruir la tradición. Así que yo creo que ahí es donde queda el juego de ajedrez, y vamos a ver más adelante lo que el tiempo y la historia nos puede ofrecer. ¿Algún comentario, alguna pregunta por aquí? Con gusto. Yo criaba. Mi familia era muy católica. Se ponían el rosario todas las días. Sí, sí, eso era así. Y yo recuerdo que cuando llegaba la Semana Santa, me decía: si quieres comer carne, tienes que ir al cura para que te dé una peseta para que te indulge, que te perdone y que tú puedas comer carne. Eso jamás. O sea, había esa indulgencia y todavía creo que lo hay. ¿De veras? Sí, todavía que lo hay. Te da 50 pesos y te da... ¿Puedes comer carne? Bueno, yo sé de una iglesia aquí en San Juan, que casar ahora tiene que cobrar $1,000. La iglesia de San Juan. En cuanto a las riquezas, en 1970, para la guerra de Vietnam, salieron los periódicos de Puerto Rico que el cardenal Martínez tenía inversiones en las acciones militares. Y salió otra vez. O sea, en la cuestión de la riqueza, hay muchos cardenales que son ricos. Sí. Lo que pasa, bueno, realmente eso tiene verdad, pero hay que verlo dentro de un contexto. O sea, el que hace inversión pone el dinero en la bolsa y él no sabe en dónde van a invertir su dinero, ¿no? O si lo sabe, pues obviamente le dice: mira, te lo vamos a invertir en esto, te lo vamos a invertir en esta empresa, en esta compañía. Y muchas veces esas compañías o son bélicas o... En el caso de la Sí. investigación, él insistía en que fueran bélicas. Esa fue lo que salió en el periódico. Sería bueno conseguir esa... ¿Qué periódico? No recuerdo, Sí. porque yo no fui católico. Sí. Un rebelde de causa de todavía. Sí, ¿no? Yo sé que pues... Adelante por acá. Sí, la pregunta mía es sobre las iglesias que no pertenecieron al catolicismo, pero tampoco eran protestantes, que existieron ya hace 2000 años en Egipto, Sí. en Siria, en el Líbano, en Etiopía. ¿Cómo, o sea, ese acto de Trento no los afectó a ellos? No, porque ya estaban separados totalmente. O sea, las iglesias orientales, cristianas, ya necesariamente mantuvieron su caudillo, su líder espiritual, inclusive su ortodoxia es distinta, y todavía al día de hoy la Iglesia Católica Ortodoxa griega, por ejemplo, mantienen, son cristianos, pero no tienen ningún vínculo con la Iglesia Católica, salvo algunos encuentros y algunas conversaciones que tienen. En una ocasión se consideró la posibilidad, pero volvemos de nuevo, la posibilidad no es tan posible, porque
cuando se hacen negociaciones entre una institución religiosa y otra, se supone que una ceda algo y la otra ceda algo. Entonces, ¿qué es lo que pide una que ceda a la otra? Pues generalmente lo que pide que ceda es lo que está en el campo de la tradición. Y lo que está en la tradición es sacro, es tan sacro como la escritura. Por lo tanto, no se negocian y nunca se pueden volver a unir. Por eso yo digo que a veces yo escucho a alguna gente hablando por ahí de que hay unos movimientos que van a pretender la unificación de todas las iglesias. Eso es tan distante como llegar a la luna a pie. O sea, la posibilidad de una unificación es bien remota por una sencilla razón, porque para lograr un acuerdo entre las partes tienen que ponerse de acuerdo y cada uno tiene que caminar ¿qué? Un tramo del camino, renunciando, aceptando, y eso es recíproco. Y desde luego la iglesia, mire, ¿usted sabe cuánta gente le habrá dicho a la iglesia católica que resuelve gran parte de su problema, de todo este problema que ha tenido en los últimos años, de pedofilia, etcétera, que resuelven su problema si permiten que los sacerdotes se casen? Oiga, eso se lo tienen que haber recomendado psiquiatras, psicólogos, expertos, todo el mundo se lo tiene que haber recomendado. En una recomendación tan buena, ¿por qué no la aceptan? Porque la tradición dice que no se pueden casar. Pero ¿cuál fue el Papa que dijo que no? Eso, desde el Concilio de Trento, dijo 4. Y eso, llana y sencillamente, sacarlo de ahí es imposible. Es imposible. Entonces, prefieren mejor, vamos a pagar todo lo que haya que pagar y vamos a manejar la situación, pero nosotros una vez hace 500 años atrás dijimos que no, y la tradición dice que no, y esto, o sea, bregar con ese fenómeno de tradición. Sí. No, eso, o sea, es imposible, es imposible. Adelante. ¿No piensan, pastor, que esos problemas y esos escándalos de pedofilia se los pudieran evitar si echaran abajo el celibato? O sea que es un principio moral también. Yo no creo que lo van a evitar, porque el problema de la pedofilia no es un problema de un individuo casarse o no casarse. El problema de la pedofilia va mucho más allá que eso, ¿eh? O sea, ¿cuánta gente casada no son pedofílicos? O sea, no lo resuelven. Ahora, que pudiera en alguna medida, óyeme, darle un descanso emocional a la vida de un sacerdote o de una monja, sí pudiera ser. Pero ya sencillamente la tradición dice no, y el no de la tradición es sacro. Punto. Cheche por allá. La pregunta mía viene ahora. Cheche, ya vimos. En cuanto al purgatorio, yo tengo una yo me crié en colegio católico, las escuelas pías, y siempre hablaron del purgatorio y toda esa cuestión. Todavía eso está en vigor, o sea, en la iglesia católica del purgatorio. Sí, todavía está en vigor, y desde luego tiene solo una base bíblica, un texto bíblico de uno de los documentos deuterocanónicos, que es el libro de Macabeos. Y a base del libro de Macabeos, de una expresión que aparece ahí, es que se llega a la conclusión de la existencia de un purgatorio. Pero no hay otra base bíblica, es un solo texto de un pasaje deuterocanónico, es decir, que no entró al canon de las Sagradas Escrituras. Pero está ahí todavía. Cheche por ahí. Mira, a ver, ahí te llevan el micrófono, porque es que las personas, los hermanos y amigos que nos ven por internet, pues merece que también ellos
Pastor, yo escribí la pregunta aquí. Okay. Había mencionado que ocurre el choque, ¿verdad?, ideológico entre la Iglesia Católica y la Reforma Protestante, porque la Reforma indicaba que iba a seguir solamente lo que indicaba la Biblia, nada más. Sí. La Iglesia indica que van a seguir la Biblia y sus tradiciones. Okay. Sí. ¿De dónde provienen estas tradiciones de la Iglesia? O sea, que están tan aferradas a esas tradiciones, están documentadas, vienen de los padres apostólicos, que sé que había mencionado algo que... Sí. Bueno, uno de los argumentos es que algunas de estas tradiciones advienen como resultado de los padres apostólicos. Lo que pasa es que la evidencia no está en la Escritura. ¿Ves? O sea, nosotros no podemos olvidar que hubo una serie de documentos que se dieron después de la Iglesia cerrar el canon, y los documentos quedaron por ahí, pero no fueron aceptados en el canon como sagrados. Pero esos planteamientos que ellos llaman, que dicen que los siguen porque son tradiciones apostólicas, bíblicamente no tienen la evidencia. Donde está la evidencia es precisamente en esos libros de historia que ellos tienen, pero esos libros no entraron al canon de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, si a juicio de los que evaluaron el canon no los consideraron aptos para entrar, pues ya y sencillamente no los podemos considerar aptos para identificarlos como tradiciones apostólicas, porque ya sencillamente en la Biblia lo que se dice que es una tradición en Pedro no aparece, lo que se dice que era una tradición en Pablo no aparece, lo que se dice que era una tradición en Juan no aparece. Y la Biblia es la regla infalible de la fe. Si no aparece en la Biblia, pues no hay por qué aceptarlo. ¿Ve? Eso no aparece en la Biblia. Por lo tanto, concluimos con usted. Si la Iglesia Católica decide eliminar el celibato, ellos utilizarían el concilio del concilio de Trento para resolver esa situación, o eso fue en un momento dado. No, yo creo que ellos está vigente, el celibato está vigente. El concilio. No, la decisión del concilio, eso está vigente. El de Trento. Sí. Ellos irían a ese concilio y hablarían y resolverían. Sí, porque tendrían que crear un concilio, claro. Después del concilio de Trento se ha creado otro. Hubo el primer el Vaticano I y después vino el Vaticano II, que fueron dos concilios, los dos últimos que se han dado. Pero eso no se discutió ahí. Por lo tanto, si se fuera a discutir, tendría que crearse un nuevo concilio, y ese nuevo concilio entonces tendría que remontarse a Trento y considerar lo que se planteó en Trento para hacer las enmiendas. Pero el concilio de Trento es fundamental para la vida de la Iglesia. Tú parece que cobras indulgencia, pues. Adelante. La Iglesia Católica, al igual que nosotros, creen en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Nosotros reconocemos y sabemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por esa sangre, ese cuerpo crucificado, hoy nosotros somos salvos. ¿Cómo es que entonces la Iglesia Católica dice que es a través de las buenas obras que la gente se salva? ¿No es esto una contradicción al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, en la cual ellos también creen? Sí, obviamente nosotros afirmamos que es una contradicción. Ellos afirman que no. ¿En qué se basa? Ellos se basan en el hecho de que Santiago plantea que la fe se demuestra a través de las obras. Pero lo que pasa es que esto es un argumento filosófico, un argumento de hermenéutica, de interpretación. Entonces, ¿qué sucede? Yo interpreto, leyendo lo mismo, yo interpreto algo distinto, como los evangélicos interpretaron. O sea, yo interpreto que es necesario hacer buenas obras. No puede existir un buen cristiano si no hace buenas obras. Lo único que nosotros decimos que hace buenas obras porque es un buen cristiano. Ellos plantean en el mismo texto, interpretan y dicen, no, eso lo que quiere decir es que para ser salvo hay que hacer buenas obras. Obviamente,
Nosotros planteamos que nuestra interpretación es la correcta. Ellos plantean que la interpretación de ellos es la correcta. Y por eso es que establecen, ¿no? Ahora, lo que nosotros no podemos perder de perspectiva es que el Concilio de Trento vino precisamente para frenar la reforma. Y de la única manera que tú frenas la reforma es poniendo la frontera. ¿Eso es lo que ustedes creen? Esto es lo que nosotros creemos. El que quiera ser de nosotros tiene que creer esto. Si no cree esto, es del lado de allá. Y obviamente se sostienen hasta el día de hoy. Aunque uno puede encontrarse con uno que otro católico que ha leído y dice, mira, yo con todo yo no lo interpreto como se interpreta al lado de acá. Yo creo que el salva es Jesucristo. ¿Ves? Entonces, y uno va a encontrarse con muchos católicos así. Ahora, otro elemento que es importante, que a mí me parece que es justo mencionar, es que dentro de las doctrinas básicas y fundamentales de la fe cristiana, tanto la Reforma como los católicos prácticamente creen lo mismo. En lo que son las doctrinas fundamentales. De hecho, cuando uno se encuentra con un buen católico, dice, nosotros tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan. Y cuando uno lo mira en frío, está diciendo una verdad. Porque, obviamente, fíjate que ahora mismo, por ejemplo, el grupo ISIS está atacando a una comunidad de cristianos que es inmensamente católico en una de las áreas estas de Irán. Es una comunidad profundamente católica. Son mis hermanos. Y ellos están sufriendo por la causa de Jesucristo. Y están sufriendo por la fe cristiana. Y los están matando por ser cristianos. Porque estos fanáticos no le preguntan si eres protestante o si eres católico. Lo único que le preguntan es, si no crees como nosotros, eres digno de muerte. ¿Ves? Entonces, cuando uno mira eso, óyeme, yo oro a Dios todos los días por ellos, para que el Señor les dé la fuerza, para que el Señor les dé la capacidad, la tenacidad para sufrir por la causa de la fe, como están sufriendo. Entonces, pues, si yo puedo tener esa empatía con esos hermanos católicos de Irán que están sufriendo por la causa de su fe, pues no tengo por qué entonces ahora declararle la guerra a un hermano católico en Puerto Rico. Claro, yo voy a seguir siendo evangélico porque soy evangélico, pero no tengo, sí, pero no tengo que declarar una guerra. Mira, yo estuve en un velorio el sábado, por allá por Camuy, y se me acerca un católico y me dice, Pastor Moisés, le digo, sí. Me dice, ¿qué usted hace aquí? Le digo, bueno, pues el que falleció es un primo mío y quise acompañar a la familia. Me dice, yo quiero que usted sepa que nosotros, para acostarnos a dormir los lunes, la regla es que tenemos que ver el programa Respuesta. Me dice, y lo estamos viendo hace muchos años, a pesar de que somos católicos prácticos de todos los días. Nosotros no somos un católico de nombre, somos católicos prácticos de todos los días. Sabemos que usted no cree como nosotros, pero nos llena de satisfacción saber que usted tiene respeto por lo que nosotros creemos. Y nosotros disfrutamos lo que usted presenta y enseña y estamos de acuerdo prácticamente en todo. Claro, yo le comparto esto a un amigo acá, sacerdote, me dice, ¿y no le dijiste que también hay un sacerdote que te ve? o sea, yo no voy a... Claro, habrá otro que dirá, hay que tener cuidado que es ecuménico. Miren, yo lo que soy es económico. Mi esposa lleva 5 años que no está trabajando y hay que ser ahora más económico. Miren, es que yo no podré ser católico jamás. Yo nunca he sido católico. Yo nací en un hogar evangélico y me confesé evangélico desde niño hasta el día de hoy, ¿no? A mí se me haría bien difícil ejercer la práctica católica. Y soy católico por mis convicciones bíblicas y porque creo que la salvación adviene como resultado de la persona de Jesucristo. Pero de ahí a mofarme de la experiencia religiosa de un católico
o a caer en la trampa de ridiculizarlos o de humillarlos. No. Si para eso me van a acusar de ecuménico, que me acusen con letras mayúsculas. Pero a mí la libertad de Jesucristo no me da derecho a burlarme de la experiencia de federalismo. Si me invitan a discutir, yo me convierto en un león defendiendo mi fe. Y los que se han sentado conmigo saben que sigo así. Pero no tengo por qué. Es que no hay manera de poder garantizar un testimonio de Jesús ridiculizando a quien no cree como nosotros. No hay manera. Por eso prefiero ser como soy. Que Dios me los bendiga.